Hola Elements. Bueno, nos reunimos hoy aquí de alguna manera para hacer una especie de respuesta a aquellas preguntas, inquietudes que tienen, pero normalmente en este caso son de índole personal. Muchas preguntas que me hacen del viaje del yoga, pero bueno, ¿cómo le ha ido ese viaje del yoga de Manuel Navarro? Así que bueno, hoy me confieso un poquito con ustedes. Espero que te diviertas con esta charla, entrevista y nos vemos pronto, Elements. Namaste. ¿Cómo empezó mi historia en el yoga? Si tuviera que decirte por la pregunta que me haces, la primera memoria que me viene era cuando era pequeño en la cama, jugando, haciendo lo que se conoce como la postura de la vela, posiciones de loto, jugando con las asanas, pero nunca había estudiado nada y no había oído hablar nunca ni siquiera de la palabra yoga. Simplemente eso que te pones a jugar y a decirle a tus padres, mira, mira, mira. Más allá de eso, yo creo que la educación que he tenido ha sido una parte imprescindible de mi historia con el yoga, porque por mi padre y mi madre he trabajado mucho la presencia, el disfrute, el momento, por parte más de mi madre y por parte de mi padre, la parte reflexiva, la parte íntima, el autocuestionamiento, el abordaje psicológico, la escucha interna, la pregunta de Dios, la trascendencia, ¿no? Entonces, parte de mi educación ha estado impregnada porque ellos me han acompañado cada uno en lo que era fuerte en esa parte de valores. Pero ya fue en el año 2000 cuando realmente yo toqué al yoga, me acerqué a clases normales por la tarde, 2 días en semana, y siempre recuerdo que probé la primera clase, ¿no? Y después de probarla, no tanto el impacto de lo que hice en la clase, sino una sensación que me quedó como un gusto de decir, aquí detrás hay algo más que me gustaría descubrir, que me llamaba la atención, que me picaba la curiosidad, eso me hizo volver. Y así empecé pues de alguna manera a tontear, sentía esa parte del estiramiento, la flexibilidad y de alguna manera cierta serenidad, que es lo que me aportaba, ¿no? Cuando terminaba las clases, esa sensación de encontrarme bien. Continué con mi actividad profesional, que en aquel momento era la banca, pero esta actividad ocupaba marginalmente junto al gimnasio las actividades que hacía que consideraba yo, pues, un acercamiento hacia la idea de deporte, ¿no? Y el yoga lo consideraba de esa manera, una actividad deportiva, aunque ya te digo que me picaba alguna cosilla ahí detrás. Y al poco, a unos años, después de 2 años de clases regulares, fue cuando nació la primera formación de yoga en Canarias, de la mano de Alejandro Torralba en el Centro Milarepa. Hace ya de eso mucho, mucho tiempo, ¿no? Él era un gran profesor que llevó muchísimos años de enseñanza y fue en esa época cuando abordó la idea de hacer una primera formación avalada por aquel momento por el Ministerio de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, tal como estaba configurado el gobierno, creo recordar. Y así fue donde hice, después de esos 2 años, mis 3 primeros años de formación. Ese fue realmente mi acercamiento al yoga. Si tuviera que describir el yoga como una brújula en mi vida, ¿hacia dónde me ha ido llevando? Qué pregunta más interesante. Cuando aterricé en el yoga ni siquiera sabía que llevaba una brújula, ni mucho menos poderosa en mis manos. Simplemente hacía yoga, pero cuando ya de alguna manera me acerqué a la parte de la formación y a posteriori siguió integrado en una práctica regular, ahí sí que empecé a sentir la idea de brújula. Empecé a notar como marinero en un barco por la vida, iba hacia un puerto. Ese puerto es hacia donde apuntaba la brújula, esa luz. Y empezó a ser la idea de autoconocimiento, de crecimiento interior, de apuntar hacia la idea de sentirme más sereno, más tranquilo y a tontear con la idea de sufrir un poco menos y que la mente se aquietara. De una manera, esos fueron los primeros pilares hacia donde apuntó la brújula. Pero en el viaje del yoga, la brújula a veces atrae a distintos imanes como norte. ¿Y por qué te digo eso? Porque pasada una época donde sufría mucho de mi espalda por las hernias discales, me empezó a atraer el yoga como disciplina física. Me encontré, me acerqué al Ashtanga Vinyasa Yoga de la mano de la tradición de Patabi Jois. Me comprometí mucho con una práctica física y regular, ya de 2 días en semana
ya estaba practicando, empecé a practicar 3, 4, 5 veces en semana y 5 con mucha regularidad, con mucha disciplina. Entonces empecé a abrir otros términos del yoga, como pueden ser esa parte de etapas, de disciplina, de vadhyaya, de estudio. Siempre tenía algún manual, algún librito. De alguna manera el yoga me iba seduciendo más, pero claro, la brújula hacia dónde apuntaba mi norte iba más encaminado hacia ese logro físico. Y me di cuenta que pese al camino y el logro interior, el apetito que tenía mi ego de más, de hacer más, de conquistar más asanas, de conseguir más series, era el motor realmente que me movía, ¿no? Y estuvo maravilloso porque fue un gran motivante y una gran inspiración ver a otros yogis, a otros grandes astangis, lo que podían hacer, pero me quedaba muchas veces en ese logro físico. También es cierto que empezando a escuchar y a popularizarse el mundo de Internet, empecé a poder escuchar entrevistas también de estos yogis, me empezó a llegar la idea de que me inspiraba mucho más sus palabras a veces que su práctica. Y de ahí, de alguna manera, el yoga empezó a tener otra brújula. Entonces, mientras fui alumno de profesores, de distintos profesores, la brújula un poco orientaba hacia lo que eran los valores de la escuela donde normalmente me transmitían. Y hasta que no encontré la independencia en el sendero del yoga, de empezar a practicar por mi cuenta y después a enseñar, no fue donde encontré realmente la brújula y el norte hacia el que apunta hoy en día mi práctica. Que no te digo que pueda cambiar, pero actualmente ya sí que apunta con mucha claridad a la idea de intentar que no me distraigan los estímulos externos de la disciplina de encontrarme en el reflejo del yoga una vía para sufrir menos, para esa serenidad profunda, para encontrar el discernimiento, para hacer la vida más plena, para darle sentido, para darle trascendencia. Me ha ayudado también mucho a encontrarme con la idea de la espiritualidad. Una idea que yo creo que tiene un carácter muy personal. La espiritualidad no todos la vivimos de la misma manera. Yo creo que tiene que ser adaptativa y siempre mirando un poquito al camino recorrido y muchas veces hacia donde quieres apuntar, ¿no? Me preguntan cuál fue el momento en el que dije, esto ya es una práctica, esto es mi camino. Yo creo que cuando decidí que ya no era una práctica, que era mi camino, fue cuando en uno de los viajes a India, Rolf, el profesor con el que practicaba Ashtanga en aquellos tiempos, me insistió bastante en que tenía que empezar a enseñar yoga, que no fue una decisión que naciera de mí, sino realmente fue estimulada poquito porque él me lo sugirió. Trabajaba en la banca y nunca entré en el camino del yoga con la idea de enseñar. Siempre empecé en el yoga con la idea de ser un eterno estudiante y por la cantidad de respuestas que me daba a casi todas las preguntas vitales. Pero cuando él me lo propuso, siempre me acuerdo que aquel año, en vez de quedarme a dormir en una casita ahí en India, en Goa, como era estación seca y apenas llovía, me alquilé la terraza de un pequeño edificio, así de dos, tres plantitas. Y como no llovía, pues me quedé a dormir ahí y con mi mosquitera bajo las estrellas realmente, ¿no? Y dio la casualidad de que tocó un ciclo de luna que son de esos que se ven. Entonces, claro, por la noche, si estás durmiendo y te da la luna en los ojos, pues es como una luz de fluorescente. Te distrae y no te deja dormir. Y empecé a despertarme por las noches y me quedaba con la idea de lo que me había dicho Rolf. Oye, tienes que enseñar, tienes que enseñar, tienes que enseñar. Y al final se me fue metiendo esa idea y digo, cónchale, pues no estaría mal, podría combinar y compatibilizar el yoga, la banca, que es lo que hacía yo, con empezar a enseñar unas clasitas de yoga. Entonces me vine para Canarias de India con esa idea y además con la misma idea de que igual que me vino eso, se me iría en el vuelo de Oriente a Occidente, digo, ya aterrizaría aquí. Pero lo cierto es que cuando volví, pues no sé si llegaría con una crisis galopante o qué, pero lo cierto es que no conseguía adaptarme al trabajo y seguía latiendo esa idea, esa idea, esa idea, esa idea. Y así fue como decidí o se me instaló en la cabeza la idea de dejar la banca como profesión y adoptar el yoga como vía para seguir creciendo yo y para compartir, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue cuando decidí que el camino del yoga era el sendero que iba a seguir, ¿no? ¿Cómo fue mi relación inicial con el cuerpo? ¿Había resistencia, curiosidad, admiración? Bueno, mi relación con el cuerpo, mira, a raíz de haberme partido este dedo, que se ve que no estira bien y que queda torcido,
este dedo me libró de la mili y siempre recuerdo que después, en la época que hacía escalada, después de recuperarme, también me fracturé la muñeca y en una época donde no podía hacer nada, me sugirieron, ya que no podía hacer actividad deportiva, que hiciera algo de yoga que me ayudaría a estar un poquito más sereno. Entonces, toqué el yoga, que fue cuando les comentaba eso de que empecé a tontear 2 días en semana por la tarde con Hatha Yoga. Y ahí cuando empecé, aún sintiendo que había algo detrás, la dimensión que me ocupaba era, oye, me encuentro más flexible, un poquito mejor, y esa fue la parte con la que empecé. El Hatha Yoga fue de alguna manera mi novia durante 6 años hasta que toqué el Ashtanga. Ahí fue cuando de alguna manera la dimensión física sí que cobró mucha más importancia, porque en el Hatha Yoga el asana no es un desafío, es simplemente el motor donde tú viajas en tu práctica y no pierdes nunca de vista que los otros instrumentos que te ayudan suelen ser la respiración, suelen ser los trabajos meditativos, pero claro, la Ashtanga tiene una mecánica, la Ashtanga Vinyasa Yoga tiene una mecánica diferente. Hay un abordaje por asanas, por series que van de alguna manera estructuradas y las vas aprendiendo por orden, así como las asanas. Y si tu ejecución es buena en las asanas, pues vas consiguiendo hacer más asanas que normalmente el profesor te las va dando, ¿no? Entonces, el comienzo en el Ashtanga para mí fue ese, fue realmente, o el comienzo del viaje con el cuerpo, esa relación con el cuerpo fue ahí, esa sensación de logro. Tenía las dos hernias discales, yo tengo tres, pero realmente dos eran las que me dolían mucho, me dolían las piernas, muy parestesia en ella, me incomodaba muchas veces dormir en la cama, tenía que dormir reclinado, sentado, y empecé en el viaje de la Astanga con mucho dolor físico, pero realmente no me preguntes por qué, con una enorme fe quizás del tiempo que había estado haciendo Hatha y empezar a ver los valores que había detrás del yoga. Lo cierto es que aún llegando a la Astanga, todo lo que es el paraguas del yoga, todo lo que es la idea de su filosofía, de su trabajo en asana, de su trabajo respiratorio, su entendimiento hacia la introspección sensorial, todo el trabajo de la concentración, visualización, meditación, para mí ya eran familiares esos términos. Entonces en el viaje de las tangas progresé a nivel cuerpo y físico bastante rápido. Se me daba bien y encajaba muy bien a nivel del sistema nervioso, pues la parte de asana. Una vez, me acuerdo, eh, empecé a progresar, me di cuenta que digo, jolín, empecé a la hernia, voy a ver si soy capaz de completar la primera serie de la tradición de Astanga Vinyasa, ¿no? Y después de unos cuantos años la conseguí. Y siempre recuerdo cuando empecé con la serie intermedia, ¿no? Como un logro y digo, jolín, la he podido hacer y yo pensé que nunca sería capaz. Eso me fue dando algo que yo creo que es vital en mi viaje personal, que no quiere decir que sea para otro. Y es que me empezó a dar una autoconfianza el Ashtanga como vehículo enorme. Empecé a creer de verdad que todo aquello que yo quería hacer, lo podía hacer. Y ya no era solo en las teorías, sino era en la idea de lo que quisiera hacer en la vida. Y ahí fue cuando empezó a salir esa idea de decir, oye, voy a viajar a India buscando un poquito más de información a raíz de la inspiración de los profesores con los que estaba en aquella época. Y ya empecé a ir a India y de ahí ya vino la inspiración como para seguir por el viaje de las tangas. En ese viaje la relación con el cuerpo muy, muy interesante porque cambió mucho. De estar de alguna manera con el ego gordo en primera serie, la segunda serie, si el ego ya estaba gordo en la primera, en el segundo se puso obeso, muy grande. Vamos, me creía Superman y de alguna manera tenía esa euforia, esos brotes de que yo puedo con todo, ¿no? Una sobreenergía no bien gestionada. Eh, el hambre y el querer más también te va haciendo pequeñas microlesiones que realmente convives con el dolor durante tu práctica, un dolor moderado, y te empiezas a dar cuenta cónchale, que el asana y el yoga no es solo un vehículo para desprenderte justo del dolor y tener un cuerpo súper saludable, ¿no? El asana es un vehículo con el que te puedes lesionar si simplemente te mueves por ego, si no hay una escucha activa, si no estás preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos condicionantes. Y ahí sí me gustaría resaltar algo muy importante y es que aparece el dolor disfrazado de profesor. De alguna manera se vuelve el dolor una gran maestra.
Y durante ese tiempo te das cuenta de cuando tienes una limitación, la frustración, el no quiero, el no puedo, ya no, yo no voy a seguir practicando Ashtanga, esta práctica es lesiva. Empezamos a buscar todo tipo de excusas, empezamos a pelearnos, a luchar, a no escuchar el cuerpo, intentar someterlo y nada de eso vale, ¿no? El viaje del dolor es pura escucha, es intentar asimilar que la transitoriedad y el cambio en tu cuerpo también se dan. Tienes que asimilar que el cuerpo no va a estar siempre como tú quieres, que envejeces, que las cosas duelen, que hay cosas que no puedes hacer, que hay temporadas de que no. Y de alguna manera empiezas a bajar un poquito el ego y con humildad a darte cuenta de que estamos caducos. Entonces, mientras sucede eso, paralelamente, me sucedía que muchas otras asanas iba muy bien, mejoraba, pero no era ni consciente de la mejora a muchos niveles porque el dolor me cegaba y me nublaba. Pero el dolor también tuvo un periodo. Poco a poco me fui desprendiendo de él, me fui en cierto modo rehabilitando de las dolencias tanto de espalda como aquellas que aparecieron en el viaje, el dolor de una rodilla durante unos cuantos meses, luego el dolor de la otra rodilla otros cuantos meses. Yo me acuerdo en aquella época de escuchar muchas veces a grandes profesores de Ashtanga y profesores en general que decían que el asana no es importante. Y yo los veía a ellos todo lo que eran capaces de hacer y diría, claro, ellos dicen que no es importante porque lo pueden hacer, ¿no? Pero en el viaje de conquista uno tiene que pasar por ahí. Y efectivamente, pues durante mucho tiempo seguí con la idea de ir progresando, forjé una fuerte disciplina, le arañé muchas horas al alba, levantándome igual que ahora, muy, muy, muy temprano para continuar con mi práctica, que evidentemente deja de ser una práctica tradicional para convertirse en una sadhana espiritual, ¿no? Una práctica realmente profunda e íntima. En la siguiente etapa, cuando ya abordé las series avanzadas, tanto A como B, ahí también me di cuenta de cómo uno va cambiando, ¿no? El cuerpo, por supuesto, se va refinando y justo en esa etapa es cuando haciendo más cosas que nunca es cuando me di cuenta que lo más importante era hacer lo esencial, no hacer más cosas, sino menos. Y fue secándose de alguna manera el viaje del asana hacia el progreso de hacer más cosas y empezó a transformarse en entenderla como un vehículo para mantener el chasis en buen estado, porque sigue siendo el vehículo por el que nos movemos por la vida, pero ya no dejar que la vida gire alrededor de él, saber al servicio, que el cuerpo está al servicio del ser. Y ahí de alguna manera es cuando mi relación física con el asana cambió mucho más. Se vuelve algo mucho más íntimo, más introspectivo. Ahí es cuando nació y fue cuando creé las series Element, empezando por la de Ganesha, que actualmente lleva su sello y la comparto en la escuela. Ahí de alguna manera también salgo un poco de la Ashtanga tradicional para encontrar el Manu Yoga, digámoslo de una forma divertida, encontrar mi práctica, ¿no? Está refugiada en este concepto que hemos bautizado como las series Element, como Ganesha la primera, Hanuman, el segundo grupo de práctica. Actualmente la relación que tengo con el cuerpo es una relación de cuidado de higiene. El cuerpo tiene que estar listo y ser un vehículo maravilloso en el que uno pueda viajar como una carreta por la vida y que sea capaz de llevar y albergar a ese ser verdadero, a esa esencia que llevamos todos dentro. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo a través del asana que nunca te dijeron en un libro? Pues lo que antes nombré es el valor de la autoconfianza. Descubrí esa sensación de poder, lo que uno quiere lo puede hacer. Y me gusta mucho y me quedo con esa frase de que hace más quien quiere que quien puede, ¿no? Esa fortaleza. Otra cosa que igual en los libros no te dicen de una forma, sino que hay que practicar de alguna manera tapas, un poquito de disciplina y austeridad. Sí que veo el valor de la disciplina, que con el tiempo le he refinado un concepto un poquito diferente, ¿no? Ya no solo el concepto tan puro de etapas de esa manera, sino me lo quedo ya para mí como un concepto de diligencia, encontrar aquellas cosas que son buenas para ti, que te hacen bien y encontrar el placer de hacerlas. Entonces eso es lo que yo llamo diligencia, no solo es hacer el asana y hacer aquellas que te gustan o que no te gustan, sino encontrarle el placer al hacerla, ¿no? Eso de alguna manera creo que no lo encontré en los libros, pero para mí son valores enormes.
Igualmente me quedo con otra cosita que no me la he encontrado tampoco en libros, pero me ha dado sentido y es que la práctica se alimenta de la práctica. Es un círculo. Si tú practicas, cada vez te mantienes, practicas más, siempre tienes un ámbito de mejora en todos los niveles. Pero tanto menos practicas, menos ganas, menos inercia, menos energía. Eso también me quedaría como el lema, esa idea de que la práctica se alimenta de la práctica. A ver, otro compi pregunta por aquí, ¿qué papel ha jugado las lesiones, el cansancio, la edad en mi forma de practicar y en mi forma de enseñar? Bueno, mira, ahí te diría, compi, el concepto de madurez y el concepto de cambio, ¿no? Es decir, el concepto de cambio no tiene por qué entrañar crecimiento. Muchas veces el cambio puede ser un decrecimiento. Y en el ámbito del asana, lo que antes te decía, haber encontrado y descubierto un montón de asana ha sido un progreso maravilloso hasta darte cuenta de que no siempre vas a estar en esa línea y aceptar que hay un cambio en la idea de que menos es más. Hay ese momento de inflexión en tu vida donde dices tú, jolín, sostener, por ejemplo, pie detrás de la cabeza, extensiones extremas, movilizaciones con rodillas extremas. Eso llega un momento que ya no es sostenible por propia evolución. Entonces, lo que tardas tú en asimilar eso es lo que te está dando de alguna manera la pista de cuán desarrollado estás en términos de yoga. Entre más rápido encajes ese cambio, seas más fácil para ti de asimilar, que hay un momento de inflexión que es la edad, hay un momento de inflexión también biológico que uno tiene que aceptar. Y es muy duro muchas veces para el ego encontrarse con eso y aceptar el cambio y la mutación que necesita tu práctica. Las lesiones también juegan un papel importantísimo. Yo creo que son un vehículo maravilloso de crecimiento. Mm, Porque hay algunas lesiones de las que uno no se cura. A veces no son propias de la práctica de asanas o de yoga, ¿no? A veces pueden venir porque te caes como me sucedió a mí en la montaña y te fracturas un par de costillas. Em, Tienes un accidente con la moto. Hay mucho tipo de lesiones, ¿no? Y lo que sí he aprendido y tengo clarísimo es que uno no puede poner excusas a una lesión. Si uno tiene una lesión y si tiene una lesión en el hombro, puede mover el otro. Si uno tiene una lesión en una mano, puede mover la otra. En un pie puede mover el otro. Si uno tiene una lesión en los ojos, pues tiene el tacto, tiene el oído, tiene otros sentidos para ir explorando. Entonces, aceptar el acontecer de cómo uno está y hacer lo mejor que uno pueda hacer. Entonces, no considero casi nunca que haya una excusa para no practicar, salvo que sea por fiebre o algo complejo. Y creo que el cuerpo te lo agradece porque muchas veces cuando hay una lesión, la capacidad de recuperación es muchísimo más rápido si tu cuerpo está habituado a ser trabajado. Entonces el trabajo tiene que ser además con una escucha activa, sin duda alguna, un trabajo mecánico, un trabajo atendiendo hacia la afuera, no escuchando el sentir, no escuchando la respiración. Ya no es en este ámbito al menos una práctica de yoga, sino una práctica física o una práctica solo psicofísica, ¿no? Buscar el concepto de que la propia práctica, la sadhana, sea eh, esencialmente parte del yoga, eso ya es algo más profundo, ¿no? Requiere un compromiso y una presencia absoluta. Así que te diría eso, que las lesiones van a suceder siempre. Yo creo que el que practica pronto o tarde tiene alguna lesión de distinta naturaleza. Y hay algo muy importante en las lesiones que sí he aprendido con el tiempo, y es que cuando nosotros tenemos una práctica, y ahí siempre he pensado que la Ashtanga tiene una vía para mí bastante rígida de aprendizaje en que empezamos con primera serie, repetimos primera serie, y vamos abordando y nos van dando más asana. 4, 5, 6 días en semana repitiendo lo mismo. Es una repetición mecánica. Y siempre pongo el ejemplo de cuando antiguamente uno iba a IKEA, veía una máquina, un robot que abría y cerraba un cajón, abría y cerraba un cajón, y te iban haciendo un conteo del número de veces que soportaba el cajón que fuera abierto y cerrado. Yo tuve la ocasión de ver como una ocasión, al 700 no sé cuántos mil, tirar del cajón, el cajón, pues al cerrar, ¡pum!, se quebró el cajón. Y siempre me vino a la cabeza la imagen de decir, cónchale, pues mira, el cajón se rompió de tantas veces que repitió el movimiento. Y yo pienso que para nosotros los yogis y muchas veces
los que practicamos asanas con mucha regularidad, con mucho compromiso, con mucha perseverancia y disciplina, y especialmente disciplinas como puede ser el Ashtanga, Rocket o aquellas que tienen un alto grado de compromiso en asana, en postura, esa repetición mecánica nos lleva inevitablemente a la lesión. Entonces, de ahí yo creo que la sabiduría del propio aprendizaje te lleva a tener más de una práctica de asana, por ejemplo, la tradición de Ashtanga, una práctica de Rocket, una práctica en Ganesha, por la tradición de nuestra escuela, de Element, o de lo que tú quieras, una práctica restaurativa, una práctica de luna, una práctica de ojos vendados, una práctica solo de saludos, una práctica solo de meditación. Creo que uno tiene también la responsabilidad de escuchar el cuerpo. Escuchar el cuerpo no significa hacerle siempre caso, pero en muchas ocasiones sí hay que escuchar la que es la fatiga, el cansancio, la lesión, el agotamiento, a veces energético, mental, bueno, y eso yo creo vital para igual prevenir las lesiones. A ver, otro compi nos está preguntando por aquí, ¿cuándo empecé a darme cuenta de que el centro del yoga no era el cuerpo, sino la respiración? Pues mira, te diría que tampoco te diría que fuera la respiración. El centro del yoga es el darse cuenta, la presencia, el momento. Y lo que es el pranayama o la respiración es un vehículo igual que lo son las asanas, igual que es la construcción de una filosofía, igual que es la práctica meditativa, la práctica de atención, de visualización, la práctica sensorial. El pranayama lo colocaría también en ese lugar. Lo que sí te puedo decir es que el pranayama es una puerta muy interesante que es capaz de conectarnos muy bien desde lo externo a lo íntimo. Y suelo decir muchas veces que es bastante complejo que tú puedas pedirte a ti mismo, venga, tengo que estar sereno, tengo que estar tranquilo de la cabeza, no tengo que estar pensando en cosas, tengo que tener la mente en calma. Eso te lo puedes decir, pero es bastante complejo que la mente te obedezca o que el aparato emocional trabaje para ti. Por el contrario, sí que puedes pedirte y exigirte un cambio en la respiración, un cambio en los patrones respiratorios. Entonces, pranayama estrictamente y lo que es el mundo de la respiración de una forma más global, creo que nos permiten generar patrones respiratorios que provocan un cambio psicoemocional. Así que ese es el papel que yo creo que le toca a la respiración, al pranayama. Te apunto si quieres que actualmente para mí le dedico tanto tiempo a la respiración como a las asanas. Es decir, si practico una hora de asanas, practico una hora de pranayama. Normalmente en este momento de mi vida están muy equilibrados, sobre todo porque igual que el asana fue un descubrimiento en una época de mi vida, hacer más, ver posibilidades, entender rango, dimensiones, energía, todo el aspecto físico, el pranayama te abre también un mundo muy interesante. Y en ese mundo, evidentemente, el laboratorio eres tú y la experiencia es lo que avala los descubrimientos que vas haciendo. ¿Qué tipo de respiración me ha enseñado más sobre mí mismo? Si tú no tienes conocimiento de tipos de respiración, de patrones respiratorios, de posibilidades respiratorias, de movilizaciones, de estructuras esqueléticas, de cómo son las vísceras, de cómo funcionan y actúan los músculos en la respiración, de cuáles son sus influencias, de cuáles son sus fuerzas, de cuáles son todos los pranayamas que nos marca el yoga, de todas las posibilidades respiratorias que nos marca la parte médica y la anatomía. Sin ese conocimiento, sin ese svadhyaya, es bastante complejo que tú puedas recoger profundos resultados. Entonces, yo te animo un montón por la pregunta que me hace a que pienses en la idea de estudio. El pranayama también se estudia. El pranayama debajo de lo que es el conocimiento del mundo respiratorio. En yoga normalmente no empezamos por la base, la respiración. Nos enseñan técnicas, respiración cuadrada, nos enseñan la respiración alterna, nos enseñan hiperventilaciones, nos enseñan técnicas de retención, nos enseñan técnicas de enfriamiento, de calma mental, de subir la energía, de bajarla. Nos enseñan el resultado, pero lo que son las bases respiratorias, que igual no son propiamente del yoga, sino yo creo que del conocimiento que nos puede aportar la medicina o tradiciones también orientales, es muy, muy, muy importante. Yo creo que mi cambio estuvo ahí. Me preocupé primero de entender las posibilidades y el marco respiratorio antes de entender el pranayama.
Y luego, por tradición, normalmente el pranayama es el vehículo que sucede y que va detrás del asana. Yo no lo comparto, creo que em, en el árbol del yoga uno riega las raíces, uno cuida el tallo, uno poda el árbol, uno va comiendo frutos. Es decir, cada uno de los pasos del árbol del yoga nos van dando respuestas y yo creo que el pranayama tiene que tener su espacio y poquito a poco cautelarmente sí ir descubriendo y profundizando en él. ¿Cómo ha cambiado el yoga mi manera de vivir fuera de la esterilla? Pues bueno, casi lo has dicho tú. El yoga no, el yoga 24/7, 365 días, es decir, es de alguna manera un aliado, puede ser un compañero para toda la vida. Y no está solo cada vez que extendemos el mato, la esterilla, sino es un compañero que realmente viaja con nosotros en cualquier momento, en un semáforo, ahora cuando estoy hablando contigo, cuando hablas con tu pareja, cuando estás con tus hijas, cuando estás en soledad, cuando te descubres en mecanicidades, cuando te observas en tus hábitos, en tus tendencias, cuando te centras en la meditación, cuando estás haciendo tu actividad laboral, cuando estás ayudando a alguien, cuando duermes incluso, ¿no? El yoga no escapa a ninguna esfera. Y si tú quieres simplificar un poquito, aunque hay un montón de herramientas, la idea es que el yoga te vaya impregnando de un perfume que llamaríamos presencia. Yo creo que tanto más huela ese perfume, el perfume de la presencia, más habita en la esfera de lo que es el yoga, el sentimiento de lo que es el yoga. Mira, vino a vernos un compañero. Aquí está nuestro amiguito Mancha. Dicho eso, entonces entender que el yoga es un viaje y un vehículo que no está solo en la esterilla, que lo podemos encontrar realmente en la vida. Y si entendemos eso, nos damos cuenta de que no todo está en hacer asanas como antes proponíamos, ¿no? Sino la idea de cultivar todas las herramientas. Y las herramientas se cultivan muchas veces empezando desde ahí, desde Svadhyaya, de la idea de estudio y autoestudio y servirte de laboratorio. Entonces, si tu trabajo es consciente, también puedes ir consiguiendo pues mucho mejores logros. ¿Vale? Preguntan si hay algún sutra de Patanjali o algún verso del Gita que me haya sostenido en momentos difíciles. A mí me gusta mucho solo decirlo porque de alguna manera es de los más esenciales, ya que normalmente al yoga llegamos por la vía del asana y nos relacionamos primero con el cuerpo. Siempre me ha gustado el de Stira Sukha Asana. Ese me ha gustado especialmente porque nos está diciendo que en la postura busques el equilibrio entre la atención y el saber soltar. Pero es que ese verso me encanta para la vida, me encanta ese sutra como idea de que el equilibrio en general está siempre entre esas dos fuerzas. Todo lo que proyectas como tensión e intención y todo lo que es el permiso y el rendirte a lo que hay. Entonces, en ese equilibrio me ayuda mucho a entender que habitamos, pisando fuerte con el discernimiento para saber cuándo hay que irnos hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ese para mí sería un interesante. ¿Qué le dirías a alguien que no cree en la filosofía del yoga o lo ve como algo lejano, abstracto o no lo conoce? Bueno, yo te diría que todo lo que tú haces es tu filosofía y que tu filosofía se tiene que refinar. Si tú quieres mejorar, si tú quieres saber qué tal haces las cosas, tienes que mirar tu filosofía. Entonces, el yoga como filosofía, lo único que puede hacer es a tu filosofía refinarla. Y en la comprensión de cómo utilizar la filosofía del yoga, te diría que es bastante complicado enterrarte en textos espirituales profundos para una vida moderna. Pero por otro lado, te diría que es muy fácil que tú cojas todo lo que te ofrece la ética y la moral, lo que serían los conceptos de llamas y niyamas del yoga, esas aplicaciones de la no violencia, del contentamiento, de la veracidad, de la no posesividad, de la rendición a lo divino, de todas las demás. Esos 10 preceptos que nos ofrecen nos dan una magnífica pista. Yo personalmente considero
que la filosofía del yoga tiene casi todas las respuestas a las preguntas interesantes que te puedas hacer. Pero tienes que estudiar un poquito, tienes que leer, tienes que masticar, ver perspectiva y tienes que integrar en ti. Y tienes que ir encontrando ese viaje, una resonancia en tu mundo exterior. No solo inculcar esa nueva filosofía como aspecto interno, pero si tú cuando miras en el espejo de tu realidad no encuentras eco y resonancia, es difícil que encuentres que la filosofía tenga sentido. Ya la filosofía para muchos en el colegio era una asignatura que no nos gustaba, ¿verdad? Imagínate ahora cuando tú tienes que pensar en la idea de aplicar filosofía del yoga, textos ancestrales de 2000, 3000, 4000, 5000 años, aunque también hay textos modernos, pero realmente casi todo lo que hemos edificado como filosofía del yoga viene un poquito de los textos más antiguos. Nuestra realidad, por supuesto, difiere mucho de la forma de vivir de antaño, pero el comportamiento de lo que somos, no te creas que difiere tanto. Entonces, mi ánimo está en que si tienes que hacer un abordaje y acercamiento a la filosofía, empezara por los preceptos que te ofrece el yoga debajo de los yamas, los niyamas, los kleshas, que serían las causas del sufrimiento del ser humano, y los koshas, las envolturas del ser. Yo creo que con estos 4 conceptos, yama, los principios éticos y comportamientos que tienes contigo mismo y que tienes con los demás, klesha, las auténticas claves del sufrimiento del ser humano, y kosha, las envolturas, las capas por las que estamos hechos, de más a menos, te podrían dar un montón de pistas, lo que te decía, la casi totalidad de respuestas a las preguntas vitales. ¿Qué papel ha tenido la meditación en mi evolución personal? Mira, te lo resumo con una frase que para mí es de las más impactantes. Sin meditación no hay yoga. Y eso es como un recordarte que tú puedes hacer posturas asanas, pero si no hay presencia, si tú no estás habitándola, no entras en el estado meditativo. No tienen todo el potencial de nutrición que podrían darte. Lo mismo, interacciones sociales, personales, familiares, culturales, la presencia, el habitarlas con meditación. Meditación es realmente eso, es estar presente todo el tiempo, no un momentito y una fracción. Entonces, de alguna manera, ese eslabón se va instalando. Y si tú te das cuenta, al principio la idea de meditación puede ser lejana, es hacer algo para encontrarla y realmente no tiene nada que ver con eso. La meditación es como tu sombra, siempre está contigo. Lo que a veces la podemos ver un poco más y a veces un poco menos, pero siempre viaja contigo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el viaje del yoga nosotros la vemos como algo que anhelamos y que está fuera de nosotros, que hay que buscar. Y sobre todo porque al no tener normalmente serenidad, o bien mental, o desconexión física, o mucha carga emocional, normalmente nos distanciamos mucho de lo que puede hacer habitar en meditación. Eh, no queriendo caer en la utopía de pensar que hay que estar 24 horas, 7 días a la semana en estado meditativo, lo que sí deberíamos de hacer es el máximo esfuerzo por estar consciente. La meditación es ese resultado que se te va instalando en tu forma de estar y ser en el mundo por la presencia que eres capaz de tener en cada momento. Entonces, te cambiaría meditación por presencia. Cultiva todas las herramientas que te puedan dar presencia. Y no se difieren mucho de lo que ya hemos venido diciendo. El árbol del yoga te las ofrece. Refínate en tu filosofía, practica y cuida el cuerpo físico a través de las asanas y del pranayama. Cultivas también la parte energética y es el puente hacia el mundo interior. De ahí, entender bien cómo los sentidos suelen ser unos distractores y unos tergiversadores de la realidad tal como es y como nosotros nos la creemos que es. Y luego esa parte del mundo interno donde la mente como vehículo muchas veces trabaja, pero no para nosotros, sino trabaja ella sola. Entonces no está al servicio de la esencia ni del verdadero propósito de la vida, ¿no? Entonces ahí es donde te animaría más a que hicieras énfasis. ¿Has sentido alguna vez que el yoga te ha salvado? Mira,
Déjame cambiar un poco la pregunta. Yo no sé si el yoga me ha salvado, pero muchas veces me pregunto, ¿cómo sería si no practicara yoga? Y me lo pregunto en serio. Me pregunto la idea de ir caminando sin darme cuenta, de cuidar el cuerpo sin escucharlo, ¿no? De mover el cuerpo, de ir al gimnasio sin una escucha activa, de no entender la idea de empatía y conexión con otras personas y con otros seres, de no entender cómo expresa y cómo el volumen de mis emociones se expresa a través de la respiración. Me pongo a pensar si no fuera capaz de tener ninguna de esas herramientas a mi alcance, mi grado de conciencia sería, yo creo que muchísimo menor, ¿no? Y creo que eso no me daría una vida más plena, sino una vida más insatisfecha, una vida donde no sabría por qué, buscaría muchos por qué me siento así, por qué me pasa esto a mí. Buscaría una responsabilidad quizás que no está dentro de mí, como actualmente la siento, sino la responsabilidad la buscaría siempre en personas, en cosas y en situaciones externas. ¿Que cómo nació Element Yoga School? Mira el nombre, Element. La escuela nace como resultado de un viaje por el yoga y por etapas. Lo que hemos ido hablando hoy terminó en una etapa donde ya sabía lo que no quería y quería caminar un viaje elemental. Entonces me despegué un poco de personas, situaciones y lugares para iniciar el yoga desde una manera mucho más afín a mi forma de ser y estar en el mundo. Entonces, Element nace como resultado de eso, buscando lo elemental del yoga, no distraerte en superficialidades. Y así fue como nació la escuela y el concepto de Element. ¿Qué tiene distinto mi escuela que no encuentre en otras? La escuela lo que intenta fomentar son una serie de valores, los valores de lo elemental, los valores del auténtico, de lo puro, congruente, honestidad, trabajo genuino, del discernimiento, trabajo duro, sonrisa por delante. Esos son los valores. Yo no te puedo decir que me distingue de otras escuelas porque no catalogo las otras escuelas, no. Cada escuela yo creo que tiene sus propósitos e intenta hacerlo lo mejor posible. Lo que sí te digo es que mi escuela es reflejo de lo que para mí es importante. Y lo que se transmite aquí, tanto en la parte online, esta oportunidad de haber hecho una conexión con ustedes, es nada más que ese reflejo, ¿no? Darles respuesta a aquellas preguntas que ustedes tienen y de alguna manera desde el centro o el eje que maneja la escuela. Me encanta tu pregunta. Me dices cómo vivo el yoga como padre, como empresario, como ser humano lleno de contradicciones. Como padre, wow, pues mira, siendo honesto, hay una parte de mí que ha crecido mucho en la idea de como padre. Y precisamente si yo ahora tuviera que rebobinar, me daría cuenta que el hambre del yoga o el egoísmo hacia el yoga me hizo descuidar un poco mi labor como padre, sobre todo en las etapas iniciales donde no eres tan fundamental porque el vínculo con la madre es mucho más fuerte. Pero con el tiempo, el papel de padre lo he intentado llevar justo para que lo que antes hablábamos de lo que es la filosofía refinada, de cómo ver la vida, de cómo moverte en ella, relacionarte, entender las claves del sufrimiento, el valor de la responsabilidad, de que tú eres el que construye hacia dónde vas, construyes tu karma. Eso es lo que de alguna manera como padre sí que intento instalar a mis hijas. E igual que durante muchísimo tiempo les intenté inculcar el valor de la disciplina a través del asana, llegó un momento donde pues su propio viaje les lleva hacia querer hacer otras cosas. Siempre pienso que la semilla de haber intentado inculcarle cierto grado de disciplina y compromiso en la parte de asana, el, estas semillas están plantadas y cuando de alguna manera en su madurez encuentren un poquito de asentamiento y que la voz interna suba de volumen, se podrán encontrar que el yoga sigue siendo un aliado. Entonces esa es mi esperanza, ¿no? Y hay que también de alguna manera saber soltarlo. Pero por otro lado, sí que te diría que en esas etapas iniciales prioricé mucho
el tiempo que le dedicaba a yoga, incluso sacrificando las mañanas, el pasar tiempo, el atender a mis hijas en algunas ocasiones. Y no lo digo con orgullo de eso, sino para que te dé respuesta también a eso que me pregunta de mis contradicciones. Ahí está ese trabajo opuesto, ¿no? Y te tienes que dar cuenta de que el día tiene 24 horas. El yoga puede estar las 24 horas, pero el yoga no es solo el asana. En una época donde quizás la buscaba en la esterilla, le di mucho tiempo y le intenté consagrar a ese lugar, ¿no? A medida que vas cambiando también, pues ya hoy en día puedes ver que el yoga llega a muchísimas más esferas y tus hijas muchas veces son la mejor lección de yoga. Para mí, el estar con ellas, comprender su realidad, apuntarles un poquito de luz a errores que todos vamos viviendo, ¿no? La historia se repite, los hijos y los que vienen detrás van a hacer lo que nosotros hicimos. Entonces, creo que es muy acertado estar ahí en ese acompañamiento. Como empresario, mira, a mí la idea de empresario no me gusta. Yo sí, sí te lo diría de otra manera. La idea como buscador. En, en la época en que trabajaba en banca, para mí era la profesión con lo que me ganaba la vida, me daba estatus, me daba posicionamiento, me daba mucha seguridad económica, pero no me da una satisfacción en cuanto a la brújula interna, al crecimiento y demás. Cuando decidí meterme en la vía del yoga y dejar la banca, la seguridad económica desapareció y es una vida complicada, porque todos vivimos de alguna manera en un entorno económico y hay que, como se suele decir, ganarse el dinero fruto de la actividad que hace. Entonces, cuando ya el yoga no es simplemente una vía para ti de trabajo y crecimiento, sino se convierte también en una vía de monetización para que de alguna manera vivas con la comodidad que has vivido, con dignidad, las cosas cambian un poco, ¿no? Entonces, más que empresario, sí que podría decirte emprendedor, igual que la labor de emprender hacia mí mismo, hacia adentro, también es una emprendeduría como actividad profesional. Entonces, sí que intento marcar esa pauta de que hay un equilibrio, de que mi descubrimiento pueda ser un descubrimiento compartido, de que creemos escuela, creemos comunidad. Y lo que sí noto es que muchísimas de aquellas cositas que me van despertando curiosidad son las que me animan a luego a compartirlas, a poder decir, pues mira, esta serie me ha ayudado mucho, creo que como sistema está muy bien, pues mira cómo va a empezar ahora la nueva formación con un carácter diferenciador a las cosas que suelo ver, eh, buscar cositas así interesantes, haber creado el diccionario de yoga, haber creado maestros de la respiración, haber creado las disciplinas de la parte de ajuste en el asana. Sí, todas aquellas cositas, aquellos viajes, enseñar fuera y demás, son parte, ¿no? La parte de los retiros, la parte de todo eso es como parte de esa emprendeduría, ¿no? Y que configura actualmente pues, las distintas partes que tiene la escuela. ¿El yoga te ha hecho más feliz, más consciente o no? Yo creo que sí que te diría, a lo mejor más feliz no, pero que con claridad el yoga me lo ha hecho más fácil, sí. Esa idea de que la vida a todos nos soplan vientos a veces a favor y a veces en contra es inevitable. Pero el yoga sí que te da la idea de saber mover los vientos en contra para que tú puedas llevarlo lo mejor posible. Ahí sí que creo que te podría decir que el yoga te ayuda bastante. El yoga lo que me ha hecho es ayudarme en un cambio maravilloso, hacerme la vida más consciente, tener muchas más herramientas para moverme con esa autoconfianza, sentir esa autoestima, sentir la palabra karma en doble vía, una en la responsabilidad que te otorga, eh, que todo lo que tú decides y esté sujeto a la voluntad te afecta. Y todo lo que tú no seas consciente y no decidas, también te afecta, pero no como tú quieres, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que el yoga me ha podido ayudar. Y el concepto de la presencia, el habitar en yoga, en estado de presencia, en estado de unión y plenitud, todo lo más que uno puede, evidentemente con toda humildad y modestidad, sí que creo que es un valor muy, muy importante. Si tuvieras que dejar un mensaje
A quien me escucha, ¿cuál sería? No te diría un mensaje, lo que me encantaría es despertar en ti la curiosidad. Me gustaría hacerte la reflexión de decir, ¿te gustaría sufrir menos? ¿Te gustaría conocerte más, sentirte más pleno, más vivo, que la vida tenga sentido? Si eso te gustaría, la respuesta para que eso suceda está en el yoga. Eso me encantaría dejarte ese término de curiosidad. ¿Cuál es la pregunta que no me he hecho y que el yoga me está empujando a mirar? O el yoga me empuja mucho hacia la idea de deseo, hacia la idea de por qué tanto deseo, ¿no? De que a ver cómo pierdo la sed al deseo. Ya que creo que en el deseo hay muchísima insatisfacción incorporada. Entonces, intentar mirar un desprendimiento hacia el deseo es una idea que también el yoga yo creo que me está empujando un poquito. Otra idea que me empuja el yoga también es el concepto del legado. No porque lo quiera dejar, no porque quiera perpetuar que mi ego se quede presente a través del legado. Pero, por otro lado, si yo hoy en día siempre pienso, fuera a empezar a estudiar yoga y me dieran una guía fácil, pero no solo para estudiar yoga, sino porque quiero vivir, no sufrir tanto, ya que es algo inherente al ser humano, si quiero sufrir menos y cómo aterrizar y acercarme, si mi legado pudiera ser darte una guía, un soporte, una cuerda para ir despertando y sufriendo menos, haciéndote el viaje del yoga y la vida más fácil, eso sí que me gustaría, ¿no? Eso igual también el yoga me quiere empujar un poquito hacia esa parte, ¿no? Venga, y si les parece, contesto a esta última pregunta y ya vamos terminando, que llevamos un montón de tiempo. ¿Qué hago cuando no me apetece practicar? Mira, algo, y no es mío, esto siempre se me quedó muy bien grabado, es decir, pon tu esterilla. Si cuando te refieres a práctica, te refieres a la práctica en el mat. Pon tu esterilla. Siéntate en la esterilla. Empieza con respiración. Levántate la esterilla. Empieza con un saludo al sol. Empieza con movimientos básicos. Ponte la esterilla. Empieza pues con una pequeña meditación, una reflexión. La idea es dar el primer paso. Segundo, eh, para mí importante, que es lo que me anima a que eso no se me instale, es algo que desde hace mucho, mucho tiempo los compis que ya me conocen y han escuchado o el mapa del yoga y ya me han visto en alguna ocasión lo saben. Con la mente no se negocia, siempre se pierde. Entonces siempre digo eso, ¿no? No negocies con la mente, siempre pierde. Para practicar, lo que tienes que hacer también es ponértelo fácil. Entonces yo todavía actualmente siempre preparo mi camiseta, mi pantaloncito para practicar el día siguiente. Y siempre practico actualmente en el centro. Me desplazo de aquí, me hago mis 40 minutos de coche y voy a practicar al centro, porque es que ahí no tengo ninguna distracción y no tengo ninguna excusa. Si me quedara aquí, si no es el móvil, quiero hacer pis, vienen los perros, la gallina o cualquier cosa se puede poner en medio. Pero cuando no tienes oportunidad de distracciones, es más fácil que practiques. Y la última cosa que para mí es importante es entender que la práctica cada día es única e irrepetible y tengo que vivir como un proceso de atención consciente. Haga un saludo al sol o haga la tercera serie o haga Ganesha 3 o lo que sea. No es lo que haces, ¿no? Realmente en la importancia. Siempre pienso en el sabor que me deja lo que hago y nunca termino una práctica diciendo qué mal sabor, ¿no? En realidad siempre me encuentro con un sabor dulce por haber practicado. Entonces, creo que para continuar con cierto grado de salud mental, emocional, física, energética y quizás te diría hasta salud espiritual, un anhelo noble, una conexión, la práctica es muchas veces por donde empieza ese viaje. Así que nada, les animo un montón a que si el yoga te gusta, que te vayas acercando a él y vayas dejando que todas sus etapas se desarrollen. Que lo que hoy para ti es importante, te aseguro que mañana ya no le darás tanta importancia.
pero ha sido una parte importante, un eslabón vital en tu cambio, en tu crecimiento. Cada etapa, cada momento en el viaje del yoga nos va descubriendo algo, nos va desvelando algo. Todo eso enriquece tu experiencia, te nutre y de alguna manera lo que hace es que el perfume, como antes decía, de la presencia cada vez sea algo más que te envuelve. Y cuando alguien está cerca de ti o tú estás cerca de alguien, esa conexión hace que el momento sea más relevante, que valga más la pena. Yo sigo pensando que el yoga tiene casi todas las respuestas y cuando pienso que un buscador ha perdido la sed de búsqueda y encuentra la satisfacción, creo que parte de un logro, de una meta, pues se ha conseguido, ¿no? Y ese para mí es un gran ánimo. Si todavía tienes necesidad de encontrar, buscar y demás, sigue haciéndolo. Y si alguna vez consideras que el yoga te da esa satisfacción, te da casi toda la respuesta, te permite vivir pues con coherencia, con ecuanimidad, con serenidad, yo creo que eso sería un logro maravilloso. Así que nada, Elements, queridos yogis, un placer y bueno, les agradezco mucho en que hayan participado de todas estas preguntas, que hayan estado conmigo por aquí. Y les confieso que creo que no tengo casi ninguna experiencia de este estilo íntima donde las preguntas sean para mí. Me suelen preguntar por el yoga sobre cosas, pero nunca me preguntaban a mí. Así que bueno, hoy el dejarles conocerme un poquito y de alguna manera confesarme con ustedes, pues nada, me ha resultado un pequeño challenge, ¿eh? No me ha resultado fácil, pero bueno, la verdad que lo agradezco. Creo que para mí también esto es un aprendizaje. Así que nada, compi, muchísimas gracias y nos vemos y hablamos pronto. Namaste, Elements.